Bueno, pues reanudamos la sesión plenaria con el siguiente punto del orden del día. Luego, sin preguntas, teniendo en cuenta que no se ha presentado ninguna pregunta por escrito, procederíamos a los ruegos y preguntas que se puedan realizar en esta sesión plenaria de manera oral. Les recuerdo que es turno de ruegos y preguntas. Ambas van en el señor Gonzalo, de su grupo político, si empieza usted o... Buenos días, aún no hemos comido. El artículo 25 de la LBRL dice que los municipios pueden promover actividades y prestar servicios que tengan relación directa con las competencias que les son propias, y una de ellas es la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. Actualmente hay un grupo de jóvenes de la localidad que, bueno, el grupo, en general los jóvenes no tienen un espacio adecuado para ejercitarse y se ven obligados a utilizar el único equipamiento público existente en el pantano, que está en unas condiciones obsoletas, peligrosas debido al mal estado de conservación del mismo. Este es un problema que atenta directamente contra el bienestar y el desarrollo saludable. Para dar solución a esta situación se propone la creación de un parque de calistenia en Arenas de San Pedro. Esto no solo brindaría un espacio seguro y accesible para los jóvenes y no tan jóvenes para hacer ejercicio, sino que también fomentaría la creación de comunidad y promovería hábitos saludables tan necesarios para toda la comunidad y muy especialmente para la juventud. Por todo esto, el Grupo Municipal Socialista ruega al equipo de gobierno se haga eco de la demanda que encabezada por el Consejo de la Juventud del Valle del Tieta y por la asociación AJS está ya recogiendo firmas en change.org y lleva en torno a unas 200, que se haga eco de esta demanda, ¿no?, de la creación de un parque de calistenia. Además, nosotros como grupo proponemos que ese parque pudiera estar en un espacio céntrico, para que los jóvenes no tengan que desplazarse al extrarradio o hacer sus prácticas deportivas. Y un espacio que hoy en día está en estado de semiabandono y por ello en muchas ocasiones está utilizándose para el trapicheo y este tipo de cuestiones que sabemos, es el Parque de los Morales. Creemos que un uso vinculado al deporte y a la vida saludable y que por un escaso presupuesto dotar a este parque de esas instalaciones podría ser bastante interesante. Entonces, rogamos pudiera darse salida a esta petición de los jóvenes, a la cual nosotros nos sumamos y creo que vendría bien ya no solo a los jóvenes, sino a toda la población. ¿Vale? Este sería un ruego y ahora tengo dos preguntas. Una mínima introducción. Hace apenas 8 meses se finalizaron los trabajos de reforzamiento del firme del Camino de San Pedro y estos días, por sorpresa, nos encontramos que ya hay una deficiencia en el asfaltado a la altura del cruce de la urbanización Avellaneda, en la calle Ceubia. No sé si se ha pedido alguna explicación a la empresa encargada de los trabajos, si estos trabajos tienen alguna garantía, y no sé qué empresa fue la que se encargó, si fue Diputación o una empresa contratada por el Ayuntamiento. Y la segunda pregunta también tiene una mínima introducción. Da gusto pasear por los riberos y comprobar el estado de conservación y buen uso que tiene el campamento municipal San Francisco de Asís, gestionado por el Ayuntamiento de Candeleda, al igual que cuando subes a la Cabra de Guisando y te encuentras con el campamento Luis Manuel López Martínez, también gestionado de gestión municipal. Otros campamentos similares de esas características, antiguos campamentos de Icona, el Freillo, en el Raso o los Sauces en la villa de Montbeltrán, hoy son explotados por empresas privadas y también da gusto verlos. Sin embargo, ya son más de 8 años de abandono municipal por parte de este ayuntamiento al que está sometido y el campamento de Arvillas, que está en un estado deplorable. Sus instalaciones que dan pena verlas, vallado perimetral semidestruido, puertas de acceso completamente rotas, árboles caídos sobre una de las puertas que está más junto al río, las cabañas deterioradas en su interior y en su exterior, la maleza cubriéndolo todo. La verdad es que es
poquito lamentable. Después de todo este tiempo en el que se demuestra que parece que el consistorio es incapaz de gestionar este estupendo recurso en un enclave tan singular, se plantea el ayuntamiento tomar alguna medida para dar solución a esta situación. Se ha planteado en algún momento sacar a licitación pública la explotación de este servicio. ¿Ha recibido el ayuntamiento alguna propuesta para la explotación y recuperación de este campamento? ¿Por qué no se toman medidas para revertir esta situación? Y eso es todo. Gracias, señora Sina. Por hoy. Señor Rodríguez Camarero. Buenas tardes. El pasado 25 de noviembre, el procurador del Común dictó una resolución sobre nuestra solicitud de espacio en el Ayuntamiento destinada al trabajo de grupos políticos. El día 3 de diciembre, el alcalde aceptó esta resolución del procurador diciendo que se habilitaría un espacio en la primera planta del Ayuntamiento. 5 meses después, señor alcalde, aún no tenemos noticia de ello. ¿Cuándo tiene pensado hacerlo? Luego otra. ¿Cuál es el motivo por el cual tan solo funcionan 10 luces en todo el camino de la Parra? Las cosas no solo se hacen y se inauguran, sino que también se mantienen. El polideportivo también es una fija en todos los plenos. Si llueve no se puede utilizar y otras veces no se abre como pasó el pasado jueves. ¿Cómo va el tema de la cubierta? ¿Tienen previsto hacerlo antes del verano? ¿Hay un horario establecido para que el personal del ayuntamiento abra y cierre los edificios municipales? Otra más. Hace más de un año presentamos una moción para cubrir la segunda pista del pádel. Hacer vestuarios, baños y una serie de mejoras que supuestamente ustedes también querrían hacer, pero que curiosamente votaron en contra de la moción. ¿Tienen pensado hacerlo antes de que acabe el año 2027? Por las elecciones, lo digo, no por otra cosa. Y ahora un ruego, señor alcalde. Por favor, que nos dejen abierto en el programa Gestiona a los concejales titulares de la Comisión de Hacienda y Economía la liquidación del 2024. Nada más. Gracias, señor Camarero. Señora Iglesia. Gracias, señor alcalde. Yo tengo tres preguntas. Llevo desde julio del pasado año intentando tener acceso a los expedientes de anticipos de caja fija, particularmente a los suyos, señor alcalde, y a los del señor Germán Mateos. Como saben, he tenido que acudir hasta el procurador común para que me dieran acceso a estos expedientes. Es verdad que me dejaron verlos presencialmente, estuve haciéndolo, como sabe perfectamente, detecté algunas irregularidades y les pedí que los pusieran bajo custodia del interventor y me dieran a continuación acceso a todos los documentos. El último escrito lo he presentado el 1 de abril y no he tenido noticia. El 23 se me ha mandado, ¿vale? Pero me falta el 24, que no sé por qué esperan tanto, y quiero que me digan exactamente en qué momento se puso en custodia del señor interventor. Si no, voy a tener que pensar que tienen algo que ocultar. Perdón, señor Iglesia, tiene el 24, ¿no? Tengo el 24, me falta el 23. Sí, perdón. Eso es. La pregunta es, ¿en qué momento se puso en custodia del interventor? Y por favor, que me den acceso a los del año 23. La segunda pregunta tiene que ver con el aprovechamiento de los pastos de ejidos. Saben ustedes perfectamente que he pedido los expedientes. Este aprovechamiento desde tiempos inmemoriales creo que se está concediendo a un concejal del Partido Popular o a un familiar suyo. En esta ocasión, incluso con un informe desfavorable del interventor que les dice que tienen que hacerlo por concurso, y lo que quiero es que nos expliquen qué razones les llevan a adjudicar a dedo y además a una persona, a un concejal del Partido Popular o un familiar suyo, estos pastos y si piensan hacerlo bien en algún momento. Y la última pregunta es sobre la relación de puestos de trabajo. Parece mentira que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro a estas alturas todavía no tenga una RPT hecha. Le quiero preguntar qué pasos se han dado en este mandato por poner un tramo temporal, qué pasos se han dado, si es que se ha dado alguno, para tener una relación de puestos de trabajo. Gracias. Gracias, señora Iglesia. Señor Lozano, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Lo primero voy a hacer referencia a preguntas que en el anterior pleno quedaron sin contestar, esperando a este, y en 2 meses supongo que ya se habrá tenido suficiente preparación para prepararlas. Una es sobre el polígono industrial, el estado en el que está y qué es lo que se espera a futuro próximo.
la calle Seminario, ¿en qué punto estamos cuando ya se dijo que se iban a buscar responsabilidades y a depurar responsabilidades? Otra era sobre el plan de movilidad, si tenían pensado hacer un plan de movilidad para Arenas de San Pedro y sus anejos. Otra ya se contestó en comisión y hoy en informes de presidencia el señor Mateos lo ha dicho, que se va a arreglar el paseo del Víctor Martínez Vázquez, cosa que nos alegra. Y hubo una que sí que se contestó, pero quiero hacer un ruego al respecto. No sé si se acuerdan el señor Mateos que hablamos de la plaza Víctor Goya y la plaza del Barrio Nuevo, que como acceso al Palacio era lógico que yo el ruego que le hago es que se incluya también la calle Respingo, que es la que da al muro bajo, digamos, del Palacio, y que también es bastante transitada por los que van allí. Las preguntas al señor Pérez. Señor Pérez, se tardaron, después del informe preceptivo, 3 de los pinos que se talaron en el Palacio estaban en el terreno que correspondía a una propiedad privada. La ley es clara aquí, si primero se les debe hacer un requerimiento, entonces les pregunto si se les hizo ese requerimiento para que esa tala, si era peligroso, le hicieran ellos, y ya que sabemos que no se hizo así, si se ha realizado la ejecución subsidiaria correspondiente a los propietarios de ese territorio. Nosotros creemos que ya que el ayuntamiento ha corrido con ese gasto, creemos que se le debe repercutir a los propietarios, que son los que tienen la obligación, y no a los vecinos arenenses. Vale, hace justo un año presentamos una moción para que, aprovechando el asfaltado del Paseo Santa Lucía, se cambiaran las conducciones obsoletas y soterradas en el mismo. Ustedes votaron en contra porque ya lo tenían contemplado y estaban trabajando en ello. Se asfaltó sin cambiar absolutamente nada. A lo mejor es que tienen pensado abrir de nuevo el paseo para cumplir lo dicho en aquel pleno. O directamente, pleno tras pleno, se nos va a seguir mintiendo y diciendo, con tal de no votar a favor de nada de lo que propongamos nosotros. Y una última pregunta. El 19 de febrero pasado, el 18 de febrero pasado, se hizo un informe técnico municipal para reparar las aceras de la urbanización de Rosita. Repito, el 18 de febrero, un importe de ejecución sin IVA de 42.023 euros. El 18 de febrero. El 19 de febrero, una empresa registra a las 11 de la mañana un presupuesto que asciende a 39.925 euros. Es decir, 75 euros por debajo de lo que marca la ley para haberlo sacado a licitación. Curiosamente coincide exactamente los 1.265 metros lineales, tanto en el informe del técnico como en el presupuesto presentado por esta empresa. El día 20 hay un informe sobre que el presupuesto cumple las especificaciones, y el mismo día 20 el alcalde, el ejercicio de las competencias, aprueba la adjudicación del contrato menor, es contrato menor por 75 euros a esta empresa. Dos cuestiones que nos llaman la atención. Primero, el presupuesto que presentó esta empresa, aunque lo presentó el día 19, el presupuesto tiene fecha 14 de febrero, es decir, 4 días antes de la elaboración de la memoria por parte del técnico municipal. Segunda cuestión curiosa. La gerencia de esta empresa la lleva un antiguo concejal del Partido Popular de este ayuntamiento. La pregunta, queremos pensar que todo esto cumplirá con la legalidad, porque de no ser así sería muy grave. ¿Tienen ustedes alguna explicación para este baile de fechas en las que un presupuesto del 14 coincide con un informe posterior y con una adjudicación justo por 75 euros y que además es para un antiguo concejal del Ayuntamiento de Arenas? Gracias, señor alcalde. Gracias. Señor Rivas, tiene la palabra.
Tengo varios ruegos y un par de preguntas. Supongo que debo comenzar por los ruegos, no vaya a ser que luego usted me diga que... Bueno, pues empiezo por los ruegos. Anticipaba antes que me referiría a la confección de las actas de los plenos. Y el ruego es el siguiente. En las actas de plenos de la Corporación Municipal publicadas en los últimos meses no se recoge debidamente el contenido de todos los asuntos tratados y se remite al lector de las mismas a un fichero numerado para poder tener conocimiento de ello. En las actas no se relatan las preguntas orales que hacen los grupos de la oposición al equipo de gobierno, ni las respuestas de estos a estas preguntas, ni a las presentadas por escrito. A veces no se recoge el texto de las mociones presentadas por los grupos de la oposición. Tampoco se refleja en las actas el contenido de la dación de cuentas del alcalde ni de los concejales delegados. El contenido de las actas del Pleno de la Corporación está regulado en el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, que en su artículo 50 dice: de cada extensión se extenderá acta por el, de cada sesión se extenderá acta por el secretario de la corporación o, en su caso, del órgano correspondiente. En las sesiones plenarias deberá recogerse sucintamente las opiniones emitidas. En el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sección quinta de las actas, en el artículo 109, dice: punto 1. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar, y en el apartado G dice: asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas. También el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en su artículo 3, apartado D, indica, cito textual, que el acta se transcribirá por el secretario en el libro de actas y contendrá el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas, con expresión del sentido de voto de los miembros presentes. Consideramos, por tanto, que las actas que se publican de los plenos de la corporación no se están elaborando correctamente, incumpliendo la legislación vigente y menoscabando el derecho de información de los ciudadanos. Y formulamos el siguiente ruego: que las actas de los plenos, que son documentos públicos, se publiquen en la sede electrónica de la corporación, recojan los asuntos examinados y las opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones. También deben incluir los ruegos y preguntas formulados y las respuestas del alcalde y sus delegados, así como las mociones presentadas y su debate. Otro ruego sobre el aparcamiento en la calle de Lepanto. El aparcamiento de la calle de Lepanto cumple una buena función dada la escasez de plazas de la que adolece Arenas. Sin embargo, el firme es de tierra y las lluvias provocan enormes socavones, como las que pueden observarse, digo actualmente, pero me refiero, claro, a hace 2 meses. No es admisible la sensación de abandono que transmite esa situación, además de los inconvenientes que supone para los usuarios. Por ello presentamos el siguiente ruego: que se repare de manera eficaz y permanente la superficie del aparcamiento de la calle Lepanto y se aproveche para delimitar las plazas del mismo. Ruego se arreglen desperfectos en la calle Triste Condesa. La calle Triste Condesa, la arteria principal de la ciudad, muestra señales del descuido y dejadez de este equipo de gobierno.
En un negocio que permanece cerrado desde hace años en la plaza de San Pedro, los cristales rotos de zonas son una amenaza grave para la seguridad que pende sobre las cabezas de los peatones. Esperemos no tener que lamentar nunca que un día desafortunado el viento los arroje a la calzada cuando alguien esté pasando por allí. ¿No creen ustedes que vale la pena adelantarse a esa posibilidad y debe exigirse al dueño del local tomar medidas de prevención? En la misma plaza, ya lo comentamos en la Comisión de Urbanismo, el losado, como recordarán, el losado está en malas condiciones desde hace años, lo que de hecho hace que algunas personas tropiecen y puedan hacerse daño. Se nos dijo que arreglar eso está pendiente, que se tienen incluso las piedras, las losetas para hacerlo, pero no puede dejarse pasar más el tiempo. Es preciso adelantarse a la época de máxima afluencia de visitantes. Por ello rogamos que se intervenga en ambas situaciones. Ruego que se inste al propietario del local situado sobre el número 13, señalado con un letrero que reza Leño, a corregir los desperfectos de los cristales que implican peligro. Y 2. Que se corrijan los desperfectos del pavimento de la plaza. Más desperfectos en la ciudad: contenedores saturados. Los contenedores de las basuras en algunos lugares y con frecuencia están muy lejos de presentar un aspecto razonable. Véase, por citar uno solo, la plaza de San Pedro, coloquialmente denominada Plaza de los Kioscos, que por hallarse en un espacio tan céntrico y principal, este debería ser espejo en el que pudiera mirarse el conjunto del municipio. No solo el espacio acotado es antiestético en sí mismo, cuando está saturado de cajones y cartones, no hay palabras para definirlo. ¿Y qué decir de los olores? Yo pasé en una ocasión al lado de los contenedores que hay en esta misma plaza del ayuntamiento, la verdad es que hace ya mucho tiempo, y el olor entonces, era en época veraniega, era nauseabundo en la plaza del ayuntamiento. Naturalmente este problema tiene que ver con la frecuencia de retirada de su contenido, con la limpieza de los contenedores y con las temperaturas, que obviamente en verano es mucho más acuciante. Si sabemos que ustedes tal vez se escuden en que la gestión depende de la mancomunidad, pero eso a nosotros no nos valdría como respuesta. El ayuntamiento no puede lavarse las manos, taparse la nariz y mirar para otro lado para ver cómo se está llevando a cabo. Por ello presentamos el siguiente ruego: que el ayuntamiento vigile que los contenedores de basuras presenten el mejor aspecto posible durante todo el año, que también estudie su emplazamiento en según qué espacios, como el citado anteriormente, por ejemplo, es el más idóneo. Hace mucho tiempo que desde Izquierda Unida venimos demandando que se hagan campañas de educación cívica seguidas de las sanciones pertinentes a quienes hagan caso omiso. Más desperfectos. En la calle Venerable Ayala, en el tramo entre Triste Condesa y Álvaro de Luna, que es peatonal, aparcan generalmente o con frecuencia muchas motos, con las consiguientes molestias para los vecinos que por allí pasan. Una vecina me pidió expresamente que lo denunciara aquí, y por eso lo hago. Sin embargo, lo que pone de manifiesto este hecho es que debe contemplarse crear espacios de aparcamientos para motos, incluso bicicletas, que casi no existen en nuestra ciudad, casi. Y esto ya lo hemos comentado en alguna comisión de urbanismo también. También se deben repintar los letreros que indican que se trata de espacios vetados para los automóviles, porque si no se hace, los conductores los invaden, tal vez sin darse cuenta, al menos algunos, yo lo he comprobado en el aparcamiento del Castillo. Presentamos el siguiente ruego: que el ayuntamiento habilite nuevos espacios para aparcamiento de motos y bicicletas y que dé instrucciones a la policía municipal para que procure que los existentes sean respetados, que se señalice debidamente esos aparcamientos y, en relación con la calle Venerable Ayala, particularmente que se instalen señales disuasorias contra un aparcamiento que obviamente no es pertinente, está desregulado. Otro desperfecto más.
El panel destinado a cartelería en la calle Triste Condesa. Tenemos un panel dedicado a cartelería en la calle Triste Condesa en el que se anuncian actos culturales y cartelera cinematográfica. Esta instalación es llamativa, entre otras cosas, porque tiene un emplazamiento privilegiado y ofrece una imagen muy poco saludable de nuestro municipio, dado que presenta un estado deplorable. El cristal, creo que es de materia plástica, completamente rayado, la pintura de la estructura que pide a gritos que se le den varias manos, en fin, los vecinos nos acostumbramos a la decrepitud a fuerza de convivir con ella, pero no se merece que el pueblo ofrezca esta imagen. Presentamos el ruego de que se repare o sustituya por uno nuevo el panel destinado a cartelería en la calle Triste Condesa, en el que se anuncian actos culturales y cartelera cinematográfica. También que se revisen todos los paneles diseminados por el municipio para asegurar que se encuentran en un estado presentable y ofrezcan una imagen digna de la ciudad. Ayer mismo yo comprobé que lo señalado acerca de los carteles sucede también en las dos entradas del Palacio de la Mosquera. Supongo que cuando llegue el hermanamiento con Boadilla del Monte, pues no querrán ustedes que se dé esa imagen, porque da una imagen, en fin, una imagen de dejadez de entrada, que es lo más triste. Hasta ahí mis ruegos. Tengo una pregunta sobre los jardines de Palacio, a los que se ha referido don Germán. Efectivamente se iniciaron y van muy avanzadas esas obras de acondicionamiento de los jardines en la fachada principal del Palacio. Dice usted que tiene previsto que estén terminadas las obras antes del día 30 para que el hermanamiento no desluzca. Supongo que eso quiere decir que estarán terminadas las obras de la mitad de los jardines, puesto que la mitad que son de propiedad privada no se van a hacer, entiendo que no se van a hacer. Las preguntas que me hago son: ¿se ha reunido usted de manera formal, oficial, con los propietarios de esa mitad de los jardines? ¿Les ha presentado oficialmente alguna propuesta de acuerdo o convenio, más allá de charlas informales que haya podido tener? Y si las ha habido, si ha habido esa reunión, esas reuniones o reunión, lo han sido al efecto de conseguir que la reforma de los jardines sea integral y no se quede solo en la mitad, lo cual ofrecería, entiendo yo, no puedo imaginarme otra cosa que un estado anómalo de reforma de los jardines solo de la mitad. Si ha habido esas reuniones, ¿han aceptado la propuesta? Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué términos se ha firmado el acuerdo? Y si la respuesta es negativa y no hay acuerdo, ¿cómo se explica la afectación de una parte de la propiedad privada de esos vecinos, si es que no hay acuerdo? Porque al menos hay un seto el que delimitaba la escalera central. Ese seto, tengo entendido que estaba en parte del terreno privado. Supongo que si se ha eliminado será porque previamente haya un acuerdo con los vecinos. Si no lo hubiera, podría haber, me pregunto, ¿podría haber una demanda por parte de los vecinos contra el ayuntamiento por afectar a su terreno que es privado? Si no hubiera posibilidad de entendimiento con los vecinos, han contemplado, como en el día en que se reunió la comisión se sugirió por el portavoz del Grupo Socialista, han contemplado la posibilidad de expropiar ese terreno con los vecinos, ya digo, en el caso de que los vecinos no se avinieran a ningún acuerdo. Esa es otra de las preguntas. Y voy a dejar el turno de las preguntas ahí. Muchas gracias
Pues vamos a ir tomando parte para ir respondiendo en la medida de lo posible a las preguntas que han realizado los concejales. Sí que aclarar que tomamos nota de todos los robos que se han realizado, que en algunos casos consideramos que son positivos y que en la medida de lo posible intentaremos darles solución a todos esos robos. Empecemos por el señor Resina. En cuanto al parque de Calisteña, que me parece una buena opción, que nosotros ya lo hemos hablado, y además el señor Tarancón ya está... Estamos buscando sitio, emplazamiento y presupuesto para montarlo. Pues hay que Con lo cual, los Morales. señor, le vamos a ir respondiendo. Sí que le diría que la afirmación que ha hecho de trapicheo en la zona Morales, si usted lo ha visto, denúncielo, por Dios. No afirma aquí que hay trapicheo en la Morales, pero que... En cuanto a la reforma del camino de San Pedro, le responde rápidamente al señor Mateos. Sí, efectivamente hemos detectado que hay un desconchón en la zona de la estatua de Manuel Arnal. El resto del camino está bastante bien. Yo personalmente seguí muy cerca todas las obras del camino de San Pedro y si se acuerdan, no me acuerdo de memoria, pero puedo recordar que el tomo, el canto del asfalto que se puso, además era por encima del que había en el proyecto. Creo que en el proyecto, si no recuerdo mal, eran de 5 centímetros y se llegó a poner hasta 8 prácticamente en todo el camino, así que hay un firme bastante bueno, pero justo en la zona donde la que comenta el señor Resina, creo recordar que había hay una piedra, hay como lanchas de piedra y tal, entonces justo ahí el tomo la verdad que es menor, se ha desconchado esa zona y sí que se ha hecho ya el requerimiento a la empresa, también nos ha dicho que sin ningún problema que van a venir a reparar. ¿Vale? Gracias. En cuanto al campamento de Almeras, sí, señor Pérez, le voy a contestar porque usted ya me informó, además hizo solicitud a la Jefatura de Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Ávila. Sí que es verdad que está en monte público y es más complejo a la hora de una explotación. Realmente es una explotación, igual que puede ser el turillo, igual que puede ser la madera, igual que puede ser otro tipo de explotación al estar en monte público. Solicitamos que por parte de los servicios técnicos redactaran los pliegos, ya nos han llegado tanto de Arvillas como de Pelayo y procederemos a la licitación. Es complicado, por todos los requisitos que hay que estar en monte público, no es tan sencillo como un campamento que no esté en monte público, que pueda estar en una zona rústica, pero que no sea monte público como tal. Procederemos a la licitación, sí que hay determinadas asociaciones de CAU interesadas y ojalá que se lo quedaran, porque como saben en las explotaciones de este tipo tienen que pagar el 15% a la Junta de Castilla y León, fondo de mejora, y el 85% particular, en este caso monte público, que es el territorio. Pero más allá de la parte económica, que es claro y naturalmente, ojalá que se lo queden porque tienen que realizar unas mejoras para una explotación que conlleva, porque está en una zona de influencia seria de incendio, de riesgo grave de incendio. Y en el caso de Pelayo, pues 3/4 de lo mismo. Y sí que en el caso de Pelayo, por lo que es el kiosco, cuando tengamos secretario, lo que vamos a hacer es una autoadjudicación al propio ayuntamiento, que pagaremos el 15% al fondo de mejora para luego poder sacarlo a licitación, para la explotación como tal de kiosco. En cuanto al señor Rodríguez Carbonero, el espacio que solicitaron, sí es verdad, tiene toda la razón, que valoramos, de hecho estuvimos viendo tanto con el arquitecto como con el encargado de obra para adecuar el despacho que está ahí cerca del ascensor, pero también queríamos hacer otra propuesta de la posibilidad, teniendo en cuenta que hay una ubicación dentro de secretaría libre que dispondrían de mesa y de equipo informativo para que valoren en secretaría si les puede interesar más ese espacio que el propio despacho. Hacer esa consideración y si no, sí que iríamos, sí que le digo que en cuanto termine las obras de adecuación del palacio, automáticamente, si no es así, pues empezaremos a hacer las obras de adecuación de ese despacho. En cuanto a la 10 luces del Camino de la Parra, yo sí que quiero entender, yo también paso continuamente todas las mañanas por ahí, sí verdad hemos tenido un par de meses de poca iluminación solar, que eso es lo que carga realmente esas mamparas, y eso se nota. Cuando ya ha empezado a venir el buen tiempo con sol, sí que eso nota mucho que esa farola sí que funciona, pero sí que es verdad que si no tienen carga y una carga continuada diariamente, la batería no carga y no funciona como tal.
En cuanto a abrir y cerrar edificios municipales, bueno, no sé si habrá algún criterio lógico, en el polideportivo sí lo hay, turismo también, en cuanto al palacio, en cuanto al castillo, hacen automáticamente una visita guiada, automáticamente cierran. Aquí sí que hay unas instrucciones claras, además debe escrupulosamente realizar la apertura por la mañana en el caso de que esté por la tarde, y nosotros vivimos aquí en el ayuntamiento. O sea que criterio para abrir y cerrar siempre un poquito en función de las labores que se estén haciendo en ese edificio. En cuanto a esto, el polideportivo era una referencia, ¿no? Sí, pero sí, pero el jueves pasado estaba cerrado. No se abrió. Sí, el jueves sí que se abrió. Te llamaron varias veces. Me llamaron una vez. Sí. Vale, me llamaron una vez que el profesor que se había ido le cerró la puerta y No podía hacer nada. claro, porque no había conserje. No sé si sabréis que el conserje que iba a entrar el día 21, ¿no? Llegó y a los 5 minutos rechazó el puesto de trabajo, ¿vale? Entonces ese día fue el día que tú estás diciendo que las instalaciones estaban cerradas. Por eso mismo, porque el conserje no rechazó su puesto de trabajo y el último profesor que se puede dar las clases cerró el pabellón. Después de estar dado de alta y habiendo cumplido con el proceso selectivo, dijo que sí, se dio de alta, se incorpora allí el mismo día. En cuanto a la pista de pádel, bueno, la pista del... La pista de pádel, con mucho tardar, será... Pues se te oye bastante bien. Las pistas de pádel estamos ya esperando a que la empresa que se ha quedado con la adjudicación de la cubierta venga a realizar las obras, y con respecto a los vestuarios ya están encargados porque van a ser dos módulos transportables y están encargados, y creemos que a finales de mes de mayo ya estarán disponibles para instalarlo. ¿Y el polideportivo? Y respecto a la cubierta del polideportivo, se iba a empezar las obras para evitar ya el dichoso problema de las goteras. Se iba a empezar este lunes, pero con el apagón de luz no pudo la empresa iniciar las obras, y como mañana es festivo han decidido que viene la semana que viene a empezar las obras para solucionar el problema ya definitivamente. Es una empresa a la que se le ha adjudicado la obra, va a cubrir de polímero toda la cubierta y nos va a dar una garantía de 10 años. Siguiendo con los rubros y las preguntas de la señora Iglesia en cuanto al anticipo de caja fija, sí es verdad que dimos acceso íntegramente al expediente físico de 2023 y escaneamos todos los documentos, entendiendo que, como había tenido acceso al 2023, simplemente con escanear los de 2024 bastaría, pero hace referencia que le demos también lo de 2023. Daremos instrucciones a la tesorería para que escanee todos los documentos y facilitarle el expediente completo. ¿Y la contesta cuando se puso en custodia de integración? Sí, luego contestaremos también, por supuesto. Es que no sé decir eso directamente, que proceda y que se le facilite todo el expediente y que le diga, le conteste por escrito, no vaya a eso también custodia. En cuanto a los pastos de ejido, efectivamente hay unas adjudicaciones por una consideración que eran de adjudicación de pleno derecho desde hace tiempo, no solamente con gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista, cuando ha estado gobernando con Izquierda, también hay esa adjudicación, porque realmente las personas a las que se las adjudicaban daban un uso al bien común del anejo de Ontanares en cuanto a pastos y a beneficios, no era por un interés particular. Sí es verdad que en referencia a la legalidad de licitación, pues bueno, hay que sacarlo a la licitación, pero se ha venido haciendo así, no ha habido nunca ninguna reclamación ni política ni vecinal, porque llevará a pastar allí a los pastos del ejido de Ontanares, está relativamente cerca para quien tiene ganado, pero bueno, el señor Moreno, si quiere hacer alguna aportación en ese sentido.
Bueno, que la aportación, yo llevo con esos pastos desde hace 24 o 25 años, o sea, y no he tenido, nunca me ha dicho nadie nada, o sea, yo no he llegado aquí, no lo tengo porque sea concejal, o sea, que lo tengo delante de estar de concejal. Pero no estoy aprovechando de como un poquillo como que has insinuado, como que me cojo porque estoy de concejal. Pues no, llevo con ello bastante años y de hecho estuvo el PSOE y siguió haciéndose igual. Y lo han tenido, aparte de tenerlo yo, también lo han tenido más vecinos de Antares que me han solicitado. Eso se puede solicitar, si lo quieres se lo puede dar. En este momento no solicita nadie. Yo, si me permite, señor alcalde, porque no tengo ninguna intención de polemizar, lo que quiero es que la situación se regularice. Yo propongo que si efectivamente cualquiera puede solicitarlo, pues que se haga público para que cualquiera pueda solicitarlo y en todo caso, para evitar problemas, porque a ustedes no les llegarán las noticias, pero saben que quejas hay, en todo caso, que pues tiene que haber un contrato de uso de lo que significa eso, si se puede entrar o no se puede entrar, qué potestades tiene el titular de la... Es decir, un poquito más en regla para evitar efectivamente que la gente se queja si se queja. Sí, se va a quejar más el día que alquilemos esos pastos a una persona que venga de fuera y no pueda nadie pasear porque le está estropeando el pasto. Bueno, Yo creo que es bastante claro, pero bueno. Procederemos a lo que legalmente hay que hacer, sin decir que hubo un adjudicatario que hace años ya desgraciadamente falleció y hubo una solicitud que actualmente esa es la única solicitud que hubo, que se le están adjudicando sus pastos también, además de, pero bueno, procederemos a lo que legalmente haya que hacer. Y en cuanto a la relación del puesto de trabajo, pues una vez que tengamos incorporado el secretario, es el primer objetivo del área de personal, de recursos humanos, por el trabajo que ya se realizó en la relación del puesto de trabajo, que incluso conllevaba una valoración de puestos, y una vez que ya tenemos estabilizado a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Arenal, procederemos a retomar la relación de puesto de trabajo porque es obligatorio y porque es de interés e importante para el Ayuntamiento. O sea, que cuando tengamos el secretario ya en el Ayuntamiento de Arenal, procederemos a retomarlo con paso firme. En cuanto al señor Lozano, el polígono industrial, igual estamos entrando a la Secretaría porque ya sí que tenemos que dar un paso firme. Hubo una propuesta que nosotros trasladamos al representante de la propiedad, una vez con una sentencia favorable al Ayuntamiento de San Pedro en cuanto a la reclamación económica en perjuicio, y en este caso pues no lo aceptaron y así que daremos pasos firmes también, lo que legalmente determina la ley de urbanismo de Castilla y León, que será un convenio si fuera a bien, pero parece ser que no quieren realizar ningún convenio, pues iremos a otro sistema que sea el que legalmente viene establecido. Pero sí que estamos dispuestos a retomarlo con seriedad también. En cuanto a, bueno, he hecho la calle Seminario, el plan de movilidad y el paseo Martínez Vázquez. Sí que, bueno, en cuanto a la camilla y seminario no tengo nada más que decir, no tengo nada más que aportar, porque no tengo ninguna noticia de cómo va la tramitación de ese expediente, así que no le puedo aclarar ahora mismo nada. Y lo otro eran robos, yo creo. Sí, son robos. Y la licencia de plan de movilidad. Sí, pero y luego en cuanto a los pinos de la propiedad privada subsidiaria, ahí hay información. Y también había preguntado el señor Lozano, había hecho una pregunta, creo, sobre el tema de la calle Santa Lucía, del Paso de Santa Lucía. Sí. El Paso de Santa Lucía, efectivamente, se pavimentó el año pasado, lo recordad, el año pasado. El Paso de Santa Lucía, todos sabemos en las circunstancias que se encontraba. Allí es una zona muy transitada al estar en la Mazara, por mucho tractor, la temporada de la cintura sobre todo. Una zona también que estaba en tierra, toda la parte de tierra descarnado, de Hormigón, hace muchísimos años, en la parte de frontal entre la Almazara y lo que es ahora mismo el chino que hay ahí, la empresa que hay ahí. Y en la zona de enfrente también, los aparcamientos de enfrente también estaban bastante regulares. Toda esa zona se necesitaba sin duda una urgente pavimentación, aparte de los baches pronunciados que había en toda esa calle, lo que es el propio puente de Santa Lucía y la propia avenida. Se necesitaba urgentemente una pavimentación. Es cierto que también se necesita una renovación de las aguas, tanto de saneamiento como de abastecimiento de toda esa zona, porque ya también está muy antigua y ha habido varias averías en varias ocasiones, y también dijimos en su día que teníamos que
que arreglar primero el saneamiento, el abastecimiento y después pavimentar. Después de repetidas solicitudes a la empresa adjudicataria del agua de presupuesto y de proyectos sobre el tema del saneamiento, la verdad es que no tardó muchísimo por diversos motivos en entregarnos ese presupuesto, urgía muchísimo la pavimentación y es cierto que ese presupuesto que también estuvimos hablando personalmente con los técnicos municipales y con la empresa para modificar todo el saneamiento y abastecimiento, si no recuerdo mal, ascendía probablemente a más de 150, o sea, de 140.000 euros, rondaba los 150.000 euros, si no recuerdo. Todo ese cambio. No había presupuesto para ello, tampoco para toda esa cantidad en ese año, aparte de que no teníamos el proyecto y el presupuesto encima de la mesa y a día de hoy tampoco lo tenemos. Entonces urgía pavimentar mucho y pavimentar toda esa zona probablemente pues me haya costado, me haya supuesto una inversión mayor de 10 o 15.000 euros la pavimentación de lo que es esa calle. Entonces, como digo, urgía para no solo los vecinos de Arenas, todos los que van a la zona del pantano, los vecinos del Lisano de los Ríos Arenal que pasan siempre por esa calle, los usuarios de la Almanzara, urgía muchísimo esa pavimentación, se hizo y evidentemente en un futuro pues habrá que hacer una zanja y renovar el saneamiento cuando sea imprescindible y necesario. A día de hoy está con bastante bien resultado grabado y una zona muy transitada. En cuanto al señor Lozano, que hacía referencia a la recuperación de las aceras Lozano del barrio de Rosita, sí que tengo que informarle que tuvimos una reunión de todos los señores secretarios para marchar el señor Alessandro. En este caso hubo una actuación por parte del ayuntamiento lo más rápida posible porque tuvimos una reunión con representación de los vecinos propietarios del barrio de Rosita en cumplimiento a un requerimiento de ejecución de sentencia. En este caso era el acelado del barrio de Rosita. Les trasladamos, daban un plazo, su señoría daba un plazo de ejecución o de inicio de las obras, con lo cual inevitablemente tuvimos que recurrir y ahí tengo que agradecer al constructor que lo hizo porque nos ha hecho un gran favor a la hora de una ejecución rápida, más allá de que contempla otra actuación más en el barrio de Rosita más adelante. Inevitablemente tenía que ser un contrato menor porque si nos íbamos a una licitación como tal de mayor amplitud y de una actuación económica superior, tendríamos que sacar la licitación y nos hubiéramos ido mínimo a 3 o 4 meses. De esta forma era una adjudicación directa, al ser un contrato menor de obra. Hubo varios constructores, no solamente el que vino, el que lo ha ejecutado, hubo otros constructores y en algún caso dijeron que no lo hacían, lo estuvieron viendo in situ, no voy a decir el nombre del que fue a verlo, pero dijo que no, y sí que se ajusta a la legalidad porque es un contrato menor. De hecho, el arquitecto actual que estuvo viéndolo con el constructor hace el informe en base a la memoria que ya redactó el anterior arquitecto, no voy a decir nombre pero que todos lo conocen. Y se hizo una actuación de una adjudicación, donde yo firmo esa adjudicación, porque puede ser adjudicación directa, para dar cumplimiento al requerimiento de su señoría de cumplimiento de sentencia. Y eso facilitó que por lo menos estuviéramos cumpliendo con ese requerimiento de ejecución de sentencia. Pero vamos, totalmente legal, porque como digo, es un contrato menor. Y agradecer al constructor que no era fácil y al menos lo realizó. En cuanto al señor Rivas, todos los rebus que ha aportado. Hazte la pregunta mía. Lo de los pinos le voy a contestar con la pregunta que hace el señor Rivas sobre la casa oficio, va un poco todo. Vale, todos los robos que ha hecho el señor Rivas, en cuanto a las altas del pleno, recoger el contenido, sí que le digo que la ley de bases electoral no va a ir evolucionando, no puede ser de otra manera, y el texto se van aprobando un texto refundido de aplicación. Actualmente la ley contempla el videobasta, que el videobasta que hace referencia el secretario, hay una publicación íntegra de todas las aportaciones y participaciones, tanto de concejales del equipo de gobierno como de la oposición, y ahí se publica para que cualquier ciudadano tenga acceso íntegro a todas las preguntas, a todas las respuestas. Entonces es totalmente en
secretario. Y nada, dos puntualizaciones. El acta debe recoger sucintamente una serie de hechos que son fundamentales desde hace décadas y hasta ahora, que es quién asiste, a qué hora, dónde es, qué acuerdos se adoptan y por qué mayorías. Y después ya, además, efectivamente ha ido evolucionando. Ahora existe la videoacta y posterior a la ley de bases, por ejemplo, la ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Ahí ya en el artículo 18 también regula las actas, empieza ya a meter distintas posibilidades de videoactas, de acompañar, de tal. Mientras estén disponibles para todo el que quiera consultarlas, bien, pero lo que nunca se puede confundir es el acta como en sí, es un documento bastante concreto, sucinto, con otros documentos como es el diario de sesiones de un congreso de los diputados, como un videoacta que recoge todas las intervenciones, lo otro hay que recoger lo básico. Va evolucionando un poco, pero bien. Me parece interesante que respondiera también el secretario, aparte de aclararle, porque aunque ha sido un robo, no se recoge para la declaración. Y el resto de robos, que hay aportaciones positivas, señor Rivas, que lo tendremos en cuenta y intentaremos cambiar lo posible, lo que creamos que efectivamente tiene razón, pues subsanar. Y sí que le va a responder el señor Mateos a tanto la pregunta que ha hecho el señor Lozano Sí, muchas gracias, señor alcalde. En cuanto a los robos que hace el señor Rivas, y la mayoría van encaminados un poco a organismos, a detalles, pues tomamos nota de el señor alcalde, comparto gran parte de ellos y muchos de ellos, como sabe, estamos ya trabajando para poder subsanarlos, pero sí que le voy a contestar, aunque sea un ruego, es importante señalar, con el que no estoy de acuerdo de todo lo que dice con el tema de los contenedores de basura. Efectivamente es un tema de la mancomunidad, como sabe, yo ahora me toca a mí ser el presidente de la misma, y sí que tengo que agradecer el trabajo de los dos empleados que tiene la mancomunidad a día de hoy, que eso antes no existía, lleva un tiempo, antes de esta última legislatura en la que yo soy presidente, ya en la legislatura anterior se decidió, la corporación anterior de la mancomunidad decidió contratar a 2 personas justo para eso, para limpiar todas las paradas de basura de la Arena de San Pedro y por supuesto de los 11 municipios que forman parte de la mancomunidad. Y bueno, se ha continuado con ese servicio y además ahora en breve ya salieron, creo recordar, las bases en el último oficial, se van a fijar esos 2 puestos de trabajo. Hasta ahora han sido contrataciones puntuales, pero a partir de ahora serán 2 puestos que contará la mancomunidad con 2 personas dedicadas concretamente a eso, a limpiar las paradas de basura, a limpiar los contenedores y a limpiar lo que es la parada en sí. Antes, hace 5 o 6 años, evidentemente estaba bastante más sucio que ahora, no dejan de ser paradas de residuos y que, hombre, pues algún día que otro pues puede estar más sucio de la cuenta, pero sí que tiene una limpieza más o menos continua y creo que hacen una gran labor estos dos empleados. Estoy de acuerdo en que hay ciertas localizaciones pues, que hay que estudiar, que de hecho se están en estudio las 2, que probablemente más incomodidad le genera o más son unos puntos más conflictivos, que son el de la plaza de San Pedro, que conocemos como la plaza de los Kioscos, y el de la plazuela de la Mojada de Agustina. Esos son 2 sitios complicados en el centro de nuestra localidad. Hay mucho residuo de todos los establecimientos hosteleros y comercio, aparte de los vecinos, y la verdad que esos 2 concretamente son los que más énfasis se está poniendo y con trabajo para buscar una solución. Y en cuanto al aparcamiento de la Batalla de Lepanto, también recordarles que no es nuestro, un aparcamiento que está alquilado, que de vez en cuando se arregla, se echa zahorra, se compacta y tal. Efectivamente el problema que comenta es real, que cuando llueve mucho, pues efectivamente esa tierra sale a la propia calle y genera un problema, pero es cierto que evidentemente, como también bien ha dicho el señor Rivas, descongestiona muchísimo toda la zona, ese aparcamiento es muy importante, pero a día de hoy es un alquiler que tenemos y no podemos asfaltarlo, pavimentarlo, porque lógicamente pues, es una zona residencial y evidentemente la propiedad, pues la intención, imagino que tiene de construir probablemente por las conversaciones que hemos tenido cuando pudieran o lo que fuera, y ahí no se puede pavimentar. Entonces, bueno, pues tendremos que seguir haciendo más asiduamente ese arreglo de socavones, echar zahorra y que hacerlo más habitual. Y en cuanto a la pregunta como tal, que es lo referido a los jardines del Palacio, efectivamente
los jardines del Palacio se están haciendo los de la parte del Ayuntamiento. Como bien saben, hay dos propiedades, la propiedad de la Casa de Oficio y la propiedad del Palacio. No está muy clara exactamente, porque he estado revisando y bien la escritura de compraventa, dónde está exactamente la linde. Efectivamente, el camino marca la linde, pero no está muy claro si son a 2 metros del eje del camino o no, porque no va a tal detalle la escritura. Entonces, las obras que estamos realizando a día de hoy, desde el Departamento Urbanístico del Ayuntamiento, estamos convencidos que están en su totalidad en terreno municipal. Es cierto que ahí había un seto que yo personalmente hablé con la presidenta de la comunidad de vecinos. Es cierto que era verbalmente. Ese seto no se sabe muy bien si es del Ayuntamiento o si es de la Casa de Oficio. Personalmente creo que es de la Casa de Oficio, y digo personalmente porque es la realidad, pero hay otros compañeros del Departamento de Urbanismo que creen que no, que era del Ayuntamiento. No obstante, se quita y se va a reponer en el mismo sitio otro seto de laurel, y tampoco dieron mayor problema cuando se lo planteé. Le hemos informado por escrito de todas las obras a realizar en nuestra parte de los jardines. El acceso es compartido, con el servidumbre de paso de ese acceso, lo cual lógicamente van a haber una clara mejoría en el acceso que ellos utilizan. Le hemos notificado, como digo, todas estas obras a realizar por escrito. También le hemos convocado a una reunión que ya hemos tenido. Tuvimos una reunión formal, nada menos que el pasado Jueves Santo, día laborable, pero yo entiendo que es una familia con muchos miembros, muchos propietarios, y que son los días que se pueden reunir aquí todos. Yo personalmente me reuní con ellos en una reunión extensa del propio Jardín del Palacio durante 2 horas o más de 2 horas el propio Jueves Santo por la mañana. No ha sido la única, ha habido más previas a nivel telefónico, pero presencial fue ahí. Hubo más de 10 vecinos de esa comunidad, y luego hemos tenido esta semana, no me acuerdo qué día es exactamente, pero esta semana otra reunión de más de 3 horas, el día de la pago, de más de 3 horas, con un abogado que tienen ellos que se dedica exclusivamente, que es profesional concretamente de patrimonio, y estuvo un representante de la familia, el abogado de patrimonio, y yo también, el técnico municipal, ahí en el Palacio, también hablando de ese convenio que queremos plasmar, porque, como bien dice el señor Rivas, la intención del Ayuntamiento, lógicamente, arreglar los jardines del Palacio de nuestra parte, que es lo que está en nuestras manos, pero el jardín delantero del Palacio es de 2 propiedades, y, hombre, pues la intención de este equipo de gobierno es que ambas propiedades y ambas partes hicieran un todo y diéramos a la entrada del Palacio pues la dignidad que merece, y que el proyecto que hay redactado pues se lleva. No es fácil, hay buena disposición por parte de la Casa de Oficio y del Ayuntamiento, es decir, que siempre ha habido con las distintas corporaciones buenas relaciones de linderos, de propietarios linderos, pero es cierto que lógicamente ellos tienen su forma de ver su propiedad o de darle uso a ella. Hay que recordar que un bien de interés cultural, no solo la Casa de Oficio del Palacio, sino también los jardines, y entonces tanto la propiedad de la Casa de Oficio como la del Ayuntamiento no podemos hacer con esos jardines lo que queramos, sino que hay que seguir un proyecto que ya hay redactado, y entonces independientemente de que se llegara al acuerdo o no se llegara, pero que sí, hoy concretamente tiene una reunión el abogado que mencionaba antes con la comunidad de vecinos esta tarde para ver un poco los puntos de ese convenio, a ver si están de acuerdo o no, nos lo trasladan y os informaré pertinentemente. Espero que se pueda llegar a ese acuerdo, porque lógicamente será una buena noticia para todos, pero se está trabajando en ello. Como digo, hay buena disposición. El principal problema suyo, y lo hemos hablado en otras ocasiones y lo entiendo, aunque lógicamente no lo comparta como ayuntamiento, es el del aparcamiento. Ellos saben que son muchos los propietarios de esa finca, en fechas puntuales como Semana Santa, como los últimos 15 días del mes de agosto, como en Navidad, o algún puente como el que viene ahora, pues lógicamente requieren de esa zona suya para aparcar, y bueno, pues eso no es el uso que quiere dar el ayuntamiento a esa zona, pero es un poco la cuestión que está encima de la mesa y donde podemos discernir un poco más. Pero estarán informados de todo, y cuando haya un convenio y algo que poder firmar, pues la verdad que estaríamos todos satisfechos.
De momento, y por concluir, la parte de la obra que se está realizando es la parte del ayuntamiento. Como digo, el seto quedaba un poco en el aire, si era suyo no lo era, tendrán que estudiarlo en profundidad. Aún así, el técnico del ayuntamiento y yo mismo le hemos trasladado a la propiedad que hacer la escalera principal, que es la que estamos haciendo de acceso al palacio, conforme al proyecto, que creo recordar que son 3 metros, la anchura, no delimita la propiedad. Si se llega a un acuerdo, si se estudia en profundidad esa escritura y dentro de ese convenio que a lo mejor la propiedad la marca el eje del camino, pues la marca el eje del camino, que no es el caso. Pero quiero decir que aunque se construya, no se está dividiendo la propiedad, no se está marcando la propiedad. Eso habría que marcarlo dentro de ese convenio y marcar la línea de la linde separatoria entre ambas propiedades. No quiere decir que la escalera sea la divisoria, ¿vale? Y con respecto a los pinos que comentaba el señor Lozano, un poco hilado en todo esto, efectivamente esos pinos se cortan. La propiedad en principio no quería cortar los pinos, todos lo saben, por diversos motivos que ellos tienen y que, bueno, pues que respeto, pero teníamos el informe, hubo esa desgracia de que se cayó gran parte de un pino y podía causar un peligro, entonces el ayuntamiento pues, actuó y lo retiró. Ahora dentro de todo ese convenio tendríamos que recogerlo, a ver en qué parte, si se acepta el convenio, pues el ayuntamiento puede asumir esa corta que se hizo, no, dependiendo de la parte del convenio, y si no se acepta ese convenio, pues evidentemente se podrá requerir que cubran la parte correspondiente a esa corta de esos pinos. Y yo creo que nada más. Se ha dejado una pregunta. Le preguntaba que si no aceptan un convenio, si no llegan a un acuerdo, si ustedes contemplan la expropiación para acabar la obra y no dejarla a mitad. Bueno, yo a nivel personal, esto todavía no lo hemos tratado al equipo de gobierno, pero yo sí lo puedo decir a nivel personal que entiendo y espero que se llegue a ese acuerdo. Sería lo mejor. Nosotros no estamos por la labor de nunca, o sea, a priori de una apropiación de algo que es privado, pero es cierto que aunque sea privado, esa parte del jardín es un bien de interés cultural, esa parte del jardín allí, esta familia, esta propiedad, nunca podrá hacer lo que quiera con la parte del jardín, sino que tendrá que ser jardín y con un programa, un plano y un proyecto determinado. Por tanto, ese es el objetivo. En un principio no estudiamos esa opción de documento de expropiación, pero sí es cierto que, que hay que velar por el bien del palacio, por el bien de que se arregle ese jardín, y si la escalera principal y una media luna que hay que hacer el proyecto plantea una media luna en granito para realzar la puerta, la entrada del palacio, ese pórtico estilo Arco del Triunfo de granito, neoclásico y tal, una de las joyas del palacio. El proyecto que contempla el realce de ese pórtico con una media luna, y que esa media luna probablemente, repito que tienen que estudiar en profundidad, pero a lo mejor parte de esa media luna sí que se metería en su propiedad si no hubiera ningún tipo de acuerdo, y además ya se lo he trasladado así, esa parte, por lo menos esa parte de esa media luna que sí que creemos vital hacer esa entrada, darle esa dignidad a esa entrada del palacio, por lo menos esa parte sí que tendríamos que llevar a una apropiación, porque esa parte se tiene que hacer sí o sí. El resto del jardín, hombre, vamos a optar de momento por el diálogo, que es lo suyo, y creo que sí que pueda salir un convenio adelante, que siempre ha habido buen trato por ambas partes para que todo salga bien. Muchas gracias, señor Mateo. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, agradeciendo su presencia.